La lectura para el día de hoy es en Hechos, el capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 1 y luego otros versículos del final del libro de los Hechos, del capítulo 28. Hemos predicado sobre este libro durante todo el año. Damos gracias a Dios por su fidelidad en permitirnos cada domingo abrir la palabra de Dios en este hermoso libro de los Hechos, escrito por este médico amado que fue Lucas. Y aquí en el Hechos, el capítulo 1, vamos a leer este texto bíblico desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Y luego vamos a leer parte del capítulo 28. Versículo 6 dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el capítulo 1. Vamos a leer ahora el capítulo 28, al final del último capítulo. Este capítulo 1 nos habla de Cristo, cómo Cristo hace el encargo a sus discípulos. El capítulo 28 nos narra de un discípulo de Cristo, el cual es llamado el apóstol a los gentiles, Pablo, quien predicó a judíos y gentiles, pero se enfoca en los gentiles por el rechazo de los judíos. Aquí en el versículo 28 dice: Sabed pues, capítulo 28, versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Muy bien, vamos a movernos entre el capítulo 1 y el capítulo 28. Entonces ahora regresemos a Hechos capítulo 1. Hemos escogido predicar del primer capítulo y del capítulo 28 para tener un concepto totalizador o de síntesis acerca de este texto bíblico. El tema para el día de hoy es la misión nuestra de hacer llegar el Evangelio, la misión hasta lo último de la tierra. La misión que en el latín se llama misión finis terra o finis terrae. La idea es hasta lo último de la tierra. Esa expresión finis terrae es tomado de este versículo 8, que cuando dice que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en este ejemplo entendemos de que esta historia del apóstol Pablo pareciera no tener un final. Se han dado cuenta que no dice si Pablo fue ejecutado, si fue sentenciado a prisión, sentenciado a muerte, o si él fue puesto en libertad, ¿ok? Los eruditos están divididos al respecto. La tradición dice que Pablo fue ejecutado en Roma, un tipo de tradición, pero hay otros que dicen que no. ¿Por qué razón? Porque en las cartas últimas del apóstol Pablo, escuchen esto que no lo dije en la mañana, ¿ok? Pero que hoy en la tarde lo digo. En las últimas cartas del apóstol Pablo anuncia lugares los cuales no se mencionan en el libro de los Hechos. O sea, pareciera que él fue puesto en libertad. Hay una tradición que piensa que fue puesto en libertad, ¿ok? Después de la sentencia. ¿Por qué? Porque usualmente el emperador romano corroboraba la versión de las autoridades locales. Las autoridades locales dijeron: no hay ningún error en Pablo, pero como pelado al César, lo enviamos a Roma. Al parecer, probablemente el emperador, a no ser que haya estado de muy mal, ¿cómo se dice?, de mal gusto, de mal humor, para que haya enviado a Pablo a la muerte. Sea como fuere, no es importante el final. Lo importante, el final de Pablo no es importante. Si la Biblia no nos narra, es por algo. Lo importante es que la carta de los Hechos termina como la historia abierta. ¿Por qué abierta? Porque todavía no se ha completado
que la palabra llegue hasta lo último en la tierra. Aquí se instituye esta misión de la iglesia misionera, de que el evangelio llegue finisterra, hasta lo último en la tierra. Ok, vamos a ver algunos, por decirlo así, unos secretos o recomendaciones que la Biblia nos da cómo hacer esta labor misionera mejor. Porque si usted cree que misioneros son solamente aquellos que se van al África a ver jirafas y elefantes, está equivocado. Hay un dicho que los misioneros combonianos usaban que dice: Cristo misionero te quiere misionero. Y esa es la verdad. Todos somos misioneros porque el Espíritu Santo es misionero y porque Dios es misionero. Trata de llevar adelante la misión de este llamado de Dios. Me seréis testigos. Esa es la misión. Ser testigos de Cristo. Pablo termina predicando a Cristo, siendo testigo de Cristo en Jerusalén, en Judea, Samaria y Finisterra, hasta lo último de la tierra. Entonces aquí hay algunas recomendaciones, unas armas que la Biblia nos da, cómo hacer nuestra misión más exitosa. La primera cosa es que la iglesia debe evitar, se da la pauta aquí bien clara, evitar distracciones, que la iglesia debe enfocarse en su misión. Es decir, primero Dios nos dice qué no debemos hacer, ¿ok? Y después nos dice qué debemos hacer. ¿Dónde nos dice qué no debemos hacer? El versículo 6. Como Cristo está hablándole del reino, ellos estaban emocionados de que Cristo había resucitado. Le dice, entonces ahora, Señor, ¿ahora es cuándo? Ahora es cuando tú restaurarás el reino de Israel en este tiempo, ¿verdad? Y él les dijo, ¿cómo empieza? Con no. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, eso es una cosa importante. Dios nos dice primero que la iglesia, en primer lugar, si quiere lograr ser misionera, ser testigo, debe despojarse de aquellas distracciones que van a surgir en el camino. Significa que debe enfocarse en su misión. Y siempre nosotros hablamos acerca de la visión de la iglesia. Es una recomendación no solamente para los que están presentes aquí hoy en este lugar, pero también para los que nos están escuchando en los hogares. Pregunten a sus congregaciones, sin causar problemas, por favor, porque usted en su iglesia debe ser cooperador, no dar dolor de cabeza al pastor, pero ayudar a las congregaciones, ayudar a nuestra congregación, ayudarme a mí como pastor. ¿Cuál es la visión de la iglesia? ¿La tenemos clara? ¿A dónde marchamos? ¿Son las cosas que estamos haciendo, los programas que están haciendo de acuerdo con la visión de la iglesia? Con la misión a dónde vamos. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado? Es de acuerdo a nuestro llamado lo que estamos haciendo. La iglesia en el camino durante las historias se ha ido cargando de muchas cosas con el paso del tiempo, que muchas de ellas son buenas, pero no son fundamentales para el avance del reino de Dios. Entonces debemos nosotros volver al mensaje sencillo pero profundo de la palabra de Dios. Dios nos envió, nos equipó con la palabra de Dios a la iglesia para ministrar con la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Había una señora la cual me dijo a mí, quiero ir para ver cómo bautizan al niño en su iglesia, porque quiero bautizar a mi hijo. Es decir, ella quería venir y ver una cosa espectacular, un bautismo donde, no sé, en algunos lugares le echan sal, le echan arena, no sé qué más, ¿no? Una cosa pero espectacular, con luces, echan incienso, ¿no? Tiran incienso al aire y cosas así, ¿no? Para ver si me conviene bautizar a mi hijo, quiero algo, pero es mi hijo, tiene que ser espectacular un bautismo. ¿Ok? Y a veces la iglesia se ha llenado de muchos elementos que lo han hecho complejo y no han hecho que funcione correctamente. Y una de las cosas que la iglesia del siglo XX se enfrascó profundamente es en querer saber los tiempos y las sazones que el Padre había puesto en su voluntad. Por ejemplo, aquella escatología dispensacionalista, la cual decía, no, esto tiene que pasar, que Israel es el reloj escatológico. ¿Han escuchado hablar alguna vez a las personas? Que ya seguramente la bestia es esto o es el otro, ¿no? Algunos que están diciendo que la bestia es
tiene que ver con el coronavirus, bueno, lo que fuere. En realidad, la Biblia nos dice bien claros, ustedes no son dueños del tiempo. Ustedes no controlan el tiempo. El tiempo es de Dios. Él sabe, nosotros hacemos planes. La Biblia dice bien claro, el caballo se prepara para la guerra, ¿ok? Es importante eso. Pero Dios es el que da la victoria. Nosotros nos preparamos para cualquier cosa que vamos a hacer, sea para postular a un trabajo, dar un examen, ¿no? Ir a conseguir un trabajo o algo, conseguir un edificio o lo que sea. Tenemos que prepararnos y bien, ¿ok? Tenemos que prepararnos el caballo bien, pero al final la victoria lo da Dios. Y tenemos que someternos a su voluntad, porque Él tiene la soberanía. Eso es lo que yo le animo a mis padres y a mis familiares, y me animo a mí mismo, de que tenemos que prepararnos, tenemos que cuidarnos. No podemos irnos descuidadamente en la vida, ¿no? Somos cristianos, ¿qué me importa? Voy como sea. No, tenemos que prepararnos para nuestra salud, para todos. Pero al final la salud y todas las cosas depende únicamente y exclusivamente de Dios. Nosotros hacemos nuestra tarea, nos cuidamos, nos preparamos, pero la victoria es aquel que lo da Dios y Él sabe que es lo mejor para nosotros. Saben que esto es difícil para nosotros, porque nosotros queremos tener el control del tiempo, ¿no? La palabra nos dice, hay un dicho que dice que Dios usa su propio reloj. El tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. ¿Ustedes creen de que el tiempo de los niños es el mismo tiempo de los padres? No. Por ejemplo, los niños están contando los días que se acerca Navidad, ¿no? Ay, ¿cuánto falta para que llegue la Navidad? O para que se acerque Reyes. Depende. Si que venga Santa, que venga el Papá Noel, o el Niño Dios, o ellos están contando cuánto falta. Uy, ya es hora, ya es hora. El reloj de ellos es un poco distinto. Y nosotros, ¿qué pensarán? Cuando éramos niños, decían, papá, parece que tiene todo el tiempo del mundo, se demora un montón, ¿no? Así nosotros somos para Dios, somos como niños. Y Dios quisiera abrazarnos a nosotros y decir, no te preocupes de esto, no te preocupes del tiempo, ocúpate de tu labor que es en esta tierra. Entonces la primera cosa es despojarnos de aquellas cosas que la misión a veces acumula, que nosotros debemos dejar de lado. Pero ¿qué más? No solo es eso, no solo es un no, sino también es un sí. El versículo 8 dice, pero, aquí viene el pero, es lo que debes hacer, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, la iglesia debe despojarse de esa carga, que es el pecado y que es las cosas que son buenas, pero que no son lo esencial de la iglesia, pero debe usar el poder que Dios le da. ¿Ok? Usar el poder que el Señor le da. ¿Y cuál es ese poder? Es el poder del Espíritu Santo. Usted y yo no podemos agradar a Dios si no es por la presencia y la fuerza del Espíritu Santo. Hay gente que cree que el Espíritu Santo es solo los pentecostales, estamos equivocados. Nosotros decimos en el credo, ¿no? Creo en el Espíritu Santo. Ahí está bien claro. Creo en el Espíritu Santo, que creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, y cuando Él estaba preparando, Él dijo, yo les enviaré otro consolador, ¿no? Cuando estaba en Juan 14, dice, yo les enviaré otro consolador. Él dice, por un tiempo me veréis y después no me veréis, porque voy al Padre, pero no les dejaré solos. Entonces aquí lo mismo, Dios nos está dando el poder de su Espíritu Santo, que avanza con ese poder traspasando toda barrera. Miren, el Evangelio, en primer lugar, avanzó traspasando más allá, traspasando las barreras del pasado. Por ejemplo, ya no se aplica esta palabra de Dios solo el sacramento a los varones, sino también a las mujeres. En el pasado, la circuncisión se aplicaba a los varones, obviamente. Esta vez, el bautismo es algo que se aplica tanto a los varones como a las mujeres. Es decir, es un evangelio que se extiende. El evangelio solo se aplicaba a aquellos que eran circuncidados, no solo varones, pero también que eran judíos. Esta vez el evangelio
el Espíritu Santo no solo llega sobre los judíos, llega también sobre los samaritanos y llega también sobre los gentiles. Se extiende con poder. Y eso es lo que hace el poder. El poder avanza y la fuerza que Dios nos ha dado consiste en lo que nos muestra aquí. Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. Yo sé que aquí hay una persona que es de España el día de hoy y ellos deben saber que hay un lugar que se llama Finisterre, ¿no? Allá. Hay un pueblito que se llama Fisterra también, que está justo cerca al mar, donde la gente va a aquel lugar y pareciera que es el fin del mundo, ¿no? El fin de la tierra, porque es el fin de este cabo de España, donde se ve el océano Atlántico. Y los romanos iban a aquel lugar y creían que ese era el fin de la tierra, que ahí terminaba la tierra. Claro, no sabían que más allá cruzando el Atlántico iba a estar América, ¿no? Ellos creían de que ya habían controlado todo el mundo. Los romanos creían que su reino era eterno, que habían conquistado todo el mundo. Ellos creían en el excepcionalismo. ¿Saben qué es el excepcionalismo, no? Que ellos eran la excepción. Había muchos reinos que habían subido y caído, pero este era la excepción, este reino era absoluto. Entonces era el excepcionalismo romano, o lo que se llama también la pax romana, la idea de que Roma iba a gobernar por sobre todos iban a estar sometidos, iba a haber una paz, ya nadie se iba a sublevar, todos iban a estar en silencio. Sin embargo, aquí llega al final el apóstol Pablo, como un prisionero, trayendo la palabra de Dios. Esta palabra de Dios no termina en Hechos porque sigue hasta el final de la tierra. El final de la tierra, amados hermanos, no solo es Finisterre, ¿no? En España. El final de la tierra no solo es la tierra del fuego o el polo norte. El final de la tierra es toda criatura, de toda lengua, de toda nación. Usted puede pero usted puede trabajar con la ayuda de Dios en hacer llegar este evangelio al final de la tierra. ¿Cómo? No necesariamente yéndose a la punta del mundo, porque dicho de paso el mundo es redondo, sino en el sentido haciendo llegar a personas que no han entendido este evangelio, compartiendo con aquellas personas que no han recibido este evangelio, transmitiéndolos a ellos esta palabra de Dios. Y para eso Dios le diseña un plan. En primer lugar, el plan es muy sencillo, pero a la vez complicado, imposible sin la ayuda de Dios. Consiste en que Dios va a preparar seres humanos, ¿ok? Por eso Cristo se fue al cielo a gobernar y envió el Espíritu Santo sobre los seres humanos pecadores, como usted y como yo, pero arrepentidos, los cuales se iban a preparar para anunciar este evangelio, para ser mártires, como Esteban. Dios usó la diáspora, la persecución, para que los seres humanos sean portadores de este testimonio, portadores del testimonio de la misión al final de la tierra. Jesucristo, por esa razón Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Usted cree en el evangelio? ¿Cree que Jesucristo ha dado su vida en la cruz por usted para salvación? ¿Cree usted de que usted era aquella persona que debería experimentar el sufrimiento eterno? Sin embargo, por la misericordia y el amor de Dios, Dios puso esa culpa en un ser inocente que es Jesucristo, para que Él cargara con esos pecados. Y Jesucristo puso su justicia en usted, para que usted aparezca como inocente delante de Dios, porque Él ha lavado su corazón en la sangre de Cristo. Usted no llega al cielo portándose bien, usted llega a la vida eterna creyendo en Cristo, en ese Cristo que murió en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje que debemos llevar hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 28 nos habla de cómo Pablo termina en Roma llevando este mensaje. Y hay dos cosas aquí que son importantes para estos varones, que tengan el Espíritu Santo, y dos frutos del Espíritu Santo. Uno es valor. En el capítulo 28 dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían,
predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente. La palabra abiertamente es una palabra que aquí está traducida abiertamente en esta versión. Es una palabra que significa con valor, es decir, sin empequeñecerse. ¿Ok? Y necesitamos valor para eso. Necesitamos valor para anunciar la palabra de Dios. ¿Tiene usted valor o es usted un poco tímido? Todos tenemos nuestra propia timidez, ¿no? Hay algunos que dicen que los que no son tan tímidos les es más fácil aprender a hablar otro idioma. Mientras más tímido es usted, a veces más difícil es. ¿Por qué razón? Porque no quiere practicar. Le cuesta practicar. Tenía un amigo el cual era muy tímido y vino a los Estados Unidos y él no quería practicar, no quería hablar. Había estudiado mucho en los libros, pero le daba vergüenza. Y uno de sus amigos le dijo una cosa importante. Le dijo, si no quieres tú hablar, el hambre te va a hacer hablar, ¿no? Pero ¿por qué el hambre? ¿Qué sentido tiene eso? Y dicho y hecho, en una oportunidad estaba con mucho hambre y entonces quería ordenar algo. Entró a un restaurante donde no había nadie que hablaba español y no sabía ni cómo de ordenar algo. Y él dice que con valor como sea empezó a ordenar. Es decir, tuvo valor para poder hablar este nuevo idioma, el inglés, y de entonces empezó a hablar el inglés. Les cuento otra historia acerca del valor. Hay una señora la cual no sabía conducir. Usted sabe que aquí en Greenville, si usted no sabe conducir, es como inválido prácticamente, ¿no? Tienen que llevarle de un lugar a otro, es complicado. Mis respetos para todas aquellas personas las cuales muchas veces no pueden conducir y dependen de otras personas y están en Greenville. Eso tiene un valor también. Hay que ser muy valientes para hacer eso y siempre, y nunca, por favor, siéntanse tímidos de pedir ayuda, porque debemos ser humildes para ayudar y para pedir ayuda. Pero entonces esta persona no sabía conducir y le habían enseñado cómo funciona el carro, el auto, ¿no? Pero le habían dicho, mira, yo te voy a enseñar 2 semanas, pero ocurrió de que la señora tenía un bebé, el cual tenía que llevarlo a su cita médica y no se sentía tan bien el bebé, estaba un poco malito, quería llevarlo a su cita médica. Y entonces, ¿ahora qué hago?, dijo la señora. Y dice que dijo, en el nombre de Dios voy a prender este carro y voy a echarlo a andar. Es decir, cobró valor por amor, por supuesto que había un riesgo ahí, pero valor de llevar a su hijo, no era un bebé, era un niño ya, al lugar de atención. No estoy recomendando que ustedes hagan lo mismo, pero lo que estoy diciendo es que así tenemos que tener un valor para predicar la palabra de Dios, para anunciar, para testificar acerca de Dios hasta lo último de la tierra. Hay gente que cree que tener valor para ser misionero significa viajar. Bueno, quizás ahora con el coronavirus hay que tener valor. Pero en el pasado los misioneros iban a predicar la palabra de Dios con su ataúd. ¿Sabían ustedes? Llevaban su ataúd, porque ya iban a vivir todo el tiempo, a morirse iban. Eso era otros tiempos, ¿no? Ahora es casi, bueno, es difícil también, no niego, pero hay muchas comodidades, ¿no? Uno puede viajar en business, en primera clase, e irse a predicar la palabra de Dios y tomarse fotos con los pobres. Pero la palabra de Dios nos dice que predicar, ser misionero hasta el último de la tierra, significa tener valor para, en primer lugar, predicarnos a nosotros mismos, buscar la transformación de nuestra propia vida y hablarles a otros que necesitan esa transformación. El evangelio tiene que cambiar. Miren cuánta gente cambió a través de la predicación de Pablo. Pablo es un testimonio de cambio por la predicación de la palabra. Este es el mensaje del evangelio que está aquí en la Escritura. Es un mensaje abierto. El libro de los Hechos pareciera que es un libro que no termina. ¿Por qué? Porque esta misión continúa. Continúa por la labor de la iglesia. Si bien es cierto que los apóstoles todos fallecieron, pero continúa porque ellos instituyeron presbíteros, ancianos, en cada iglesia, para que ellos continuaran la labor con valor y también con libertad dada por Dios. Vamos a orar para que el Señor bendiga, Dios les guarde a todos vosotros, a los que estáis en casa, especialmente Dios les bendiga si están en cuarentena por alguna dificultad, están enfermos,
voy a orar por todos vosotros y que Dios les llene, les toque con su bendición. Nosotros creemos que el Espíritu Santo existe y que el Espíritu Santo testifica de Cristo y que Él puede traer bendición a nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro, a ti te doy las gracias por esta infinita bondad que has derramado sobre esta tierra, que tú quisiste que tu Hijo Jesucristo, un ser perfecto, viniera y diera su vida por nosotros en la cruz del Calvario, resucitara y dando esta comisión, ascendiera a los cielos, enviando el Espíritu Santo con el cual Él está presente en medio nuestro. Señor, yo te ruego por todos los individuos, las personas que todavía no tienen esta fe en el corazón de ellos, que tú uses a los que han escuchado este mensaje para llevar, para ser portadores de este testimonio. Señor, te ruego por aquellos que están en los hogares, en lugares limitados, con dificultades, que tu bendición sea extendida por ellos. Señor, te ruego por los enfermos, y especialmente te ruego por los enfermos de la congregación Emmanuel Upstate y de los que están escuchando este mensaje. Te ruego que bendigas a mi madre, que está un poco delicada de salud, y que la restablezcas, si es tu voluntad, Señor. Que toques su vida y toques la vida de todos aquellos que confían en ti. En tus manos estamos, Señor. De nosotros no depende los tiempos, de cuándo tú obrarás o qué ocurrirá. No sabemos qué nos depara el 2021, pero nosotros está a hacer nuestra labor y a ti te damos gracias por eso. En el nombre de Cristo, amén. Que el Señor les llene de su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.